¿Qué es la víctima perfecta para el Estado? La que va a estar llorando, la que se va a rendir. Porque como mujeres sí tenemos retos en común. Hay muchos retos que sí son un tema que nos une. Si no hubiera una hermandad entre nosotras, ¿cómo nos podemos unir para alzar una voz? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio hecho especialmente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el Mes Internacional de la Mujer. En Nueva Mujer Talks, como saben, nuestra misión es apoyar, empoderar a las mujeres y me encanta tener hoy estar rodeada de 3 mujeres increíbles que me inspiran en sus diferentes ramos y con las cuales vamos a platicar en este Círculo Sorora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Les parece si damos por terminado este tema y nos vamos al siguiente tema que tiene Malena Ríos, saxofonista, pero además activista, y ella fue víctima de violencia ácida y gracias a ella y a su activismo es que hoy existe esta ley para castigar estas acciones de violencia máxima incomprensibles. Y me gustaría, Malena, darte la palabra para que nos compartas todo este camino que te hemos seguido, pero que me encantaría escuchar de tu. Sí, pues muchas gracias. Es como compartir casi 6 años de vida, ¿no? Vida llena de muchísimas violencias. Afortunadamente ahora ya contamos con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en donde sabemos nombrar qué nos está pasando: violencia económica, violencia institucional, violencia sexual. Fíjate que a mí me intentan matar con ácido 9 de septiembre del 2019, un exdiputado, y cuando yo me encontraba en el hospital trataba de entender, ¿no? Porque te borran, es una forma de borrado de la mujer. Te borran tu identidad, te borran, queman junto con tu piel, pues tus proyectos de vida, tus sueños, tus anhelos, y tratas de entender, bueno, ¿qué me pasó? Me intentaron matar, me aventaron ácido, pero ¿cómo se le dice a eso? Exacto. ¿No? Y empiezas a encontrar tantos problemas en el sistema judicial, empezando por el saber nombrar, ¿no? ¿Qué me pasó? Son lesiones que tardan entre 15 y 20 días en sanar. Y bueno, ustedes me están mirando que las cicatrices no se borran. Entonces, yo me preguntaba, otra cuestión en el hospital era, ¿por qué a mí? Pero no era que solamente me pasara a mí, hay más mujeres que han sido quemadas y que es una práctica no contemporánea, es una práctica desde la Edad Media en donde las mujeres precisamente que defendían su autonomía, que decidían la herbolaria, las iban catalogando, ¿no? Porque para eso somos muy buenos, para catalogarnos entre mujeres o a las mujeres. Y surgió justo este tema de las brujas, ¿no? Es que es bruja, quémenla, y la exhibían delante de la gente, ¿no? Delante de las comunidades, y de algún modo, si tomamos en cuenta la Edad Media hasta ahora, 2025 después de Cristo, pues sí ha habido una evolución, pero no en cuanto a cómo erradicar la violencia, sino las formas en cómo seguir quemando a la mujer, y lo normalizamos tanto, fíjense, hasta en el lenguaje, cuando dicen, te hizo eso, quémala en el Facebook. Quémala en el Facebook. Y se va normalizando tal la violencia verbal que termina sucediendo un hecho de violencia extrema. Cuando salgo del hospital, pues empiezo yo a preguntar, a buscar en internet qué es lo que me pasó. Siempre me topaba con esta información que en la India, en Afganistán, en Pakistán, en otros países quemaban con ácido. Y no se mencionaba México. Sí se mencionaba en América Latina, por ejemplo, a Brasil, que es donde queman también mucho a mujeres trans, y que en Colombia es el pan de cada día. Pero México, la estadística, hasta la fecha no hay una estadística firme, ¿no? Y como dicen, lo que no se nombra no existe. Si yo le agregaría lo que no se nombra y lo que no se lleva a cabo en una lista con números, no existe. Y mientras no tengamos una estadística firme, lo más cercana a la realidad, pues no nos damos cuenta de lo que se está viviendo en México, ¿no? Comenzamos bueno, conocí a más compañeras que son sobrevivientes, y fíjate que algo que dijiste al inicio cuando me presentaste, activista y víctima.
Y creo que acá lo importante o que a mí me ha servido en lo particular en esta lucha constante, en esta búsqueda de justicia, es trascender del papel de víctima a sobreviviente. Porque cuando hablamos de la víctima, es un papel que te obliga el Estado a vivir y que se sigue romantizando, porque en México no salimos del romanticismo, No hemos salido del romanticismo cultural. Entonces, ¿qué es la víctima perfecta para el Estado? La que va a estar llorando, la que se va a rendir, la que se va a quedar encerrada en su cuarto, la que se va a refundir en la depresión, seguramente se va a terminar suicidando y se da por vencida de la vida. Y trascender de la víctima a la sobreviviente es la que busca justicia y que por supuesto tiene este lado humano, ¿no? Que tiene todo el derecho. A mí me han visto seguramente en algunos videos muy enojada, muy eufórica, y cómo no, si las propias autoridades son las que protegen al agresor. Entonces comenzamos a tocar puertas, más compañeras sobrevivientes, y pues nos sentíamos muy desconcertadas porque siempre nombraban lesiones, y si bien nos iban lesiones en razón de género. Y que si bien teníamos en común la agresión, la tentativa de feminicidio, nuestros contextos nos orillaban a vivirlo de una manera muy diferente. Por ejemplo, yo soy una mujer soltera, pero no es lo mismo la compañera Lisa Xolalpa, que es de Xochimilco, que la agrede el papá de sus hijos y que huye. Y ella cuando sale del hospital tiene que decidir entre llevar un proceso penal, que ya sabemos cómo son en México, o que sus hijos comieran, porque para esto dentro de las estadísticas nos logramos dar cuenta que el 98% de los ataques provienen de una persona, de un hombre que fue tu esposo, que fue tu novio, o que tienen un parentesco, ¿no? ¿Qué porcentaje, perdón? 98%. El 95% somos mujeres racializadas. ¿A qué voy con ello? Mujeres de piel moreno claro o muy moreno. Es difícil que le suceda esto a una mujer blanca, y el color sí importa muchísimo. Y pues bueno, nos dimos cuenta que no sabíamos cómo nombrar la agresión, solamente decíamos: a mí me quemaron con ácido, a mí con gasolina, a mí con alcohol, a mí me quemaron con un cable de alta tensión, ¿no? A mí con agua caliente, a mí con aceite. Entonces comenzamos a exigir, a tocar puertas. Siempre nos topamos con muchísimas legisladoras que decían: sí, hay que hacer una ley, ¿cómo no? Pero foto primero. Y después de la foto ya no pasaba nada, y es muy cansado. Cuando hablamos del activismo, yo no sabía que era activista hasta que un día me dice mi papá: oye, Male, vi una entrevista que te hicieron y dijeron la activista. Y yo decía: sí, es cierto, ni yo me daba cuenta que era activista, porque una no nace ni crece con la idea de que yo voy a ser activista, no. Cuando somos pequeñas, quiero ser maestra, quiero ser doctora, quiero ser abogada, pero no quiero ser activista, sino que la misma situación de violencia es la que te lleva a tomar ese rumbo, no, inevitablemente. Entonces, pues sí, se comenzó a tipificar este tipo de ataques. Primero dándole el reconocimiento dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como violencia ácida. ¿Qué es la violencia ácida? Cuando queman a una mujer, ya sea con sustancias químicas, corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes o líquidos en altas temperaturas, como es el aceite o el agua caliente. Y también hemos logrado que se pueda reconocer y tipificar en el Código Penal de las entidades, hasta el momento 3 entidades federativas, en donde se reconoce este tipo de violencia como feminicidio en grado de tentativa, lo que le da pues una pena máxima al agresor, ¿no? Claro, después de una vinculación a proceso, de una audiencia intermedia, de una audiencia de debate en donde lo definen como culpable o inocente. Entonces, ha costado muchísimo trabajo poder tipificar este tipo de agresión, pero ha sido necesario. Yo confío, ahorita están en puerta 5 estados más que se han sumado a esta ley Malena, y fíjense que fue muy bonito, es tan bonito reivindicar a las compañeras, a todas en general, porque yo recuerdo que cuando solicitamos esta iniciativa de ley en la Ciudad de México, me decía la diputada que nos apoyó, Marcela Fuente, me dijo: oye, Male, yo ya había dicho todos mis traumas con los jueces y con el Tribunal de Oaxaca, que cuando me doy la vuelta y me despido me dice: oye, Elena, pero ¿cómo te gusta que te digan? Porque pues yo conozco a la saxofonista oaxaqueña que quemaron con ácido.
Y en ese momento mi cerebro hacía, sí es cierto, te rebautizan socialmente, asumes ese papel, asumes ese nombre, porque yo era Malena. Y le dije, sí es cierto, y me acordé justo de la voz de mi mamá, quien también, cuando a mí me atacaron, pues ella estaba presente y ella también tiene quemaduras de 2º y 3er grado. Entonces me acordé de la voz de mi mamá que dice, Malena, Malena, dime Malena. Y para mí fue muy maravilloso y fue una gran sorpresa cuando empezaron a publicitar la iniciativa de ley que decía Ley Malena, y es como devolverte un poco, y ahí es por donde empieza la justicia, porque tenemos una percepción de la justicia punitiva, pero la justicia como tal comienza cuando vuelves a reconocerte, porque te borraron y vuelves a construirte. Ahí es donde yace la justicia, cuando no te quedas callada. Y que en este proceso pues ha sido tan revictimizante. En algún momento me dijeron, oye, ¿y qué violencia te ha tocado vivir? Y yo, pues yo creo que todas, porque no solamente fue la tentativa de feminicidio, el agresor desde el día 1 comenzó a emprender una campaña digital en donde no tiene nada, solamente quiere dinero. Es una oportunista y que hasta la fecha se la sigue haciendo, ¿no? Sí. La violencia institucional, la violación a tus derechos fundamentales, a tus derechos humanos, como es el acceso a la salud, que está en la Carta Magna y que no me lo daban, ¿no? Yo estuve a punto de morir, no solamente por el hecho, sino por pues la falta de acceso que haya a un hospital, la violencia institucional, cuando el mismo gobernador había dado la orden que no me recibieran en ningún hospital para que me terminara de morir, porque no me mataron en ese momento. Entonces es una lucha constante, cuesta mucho, es desgastante en todos los sentidos, no solamente en la parte física, la parte emocional, la parte social, la parte familiar. Y que también nos dimos cuenta que pues era muy necesario dentro de la ley que se tomara en cuenta pues o que tuviera una visión integral, porque pues yo como sea soy soltera, no dependen de mí chiquitas, chiquitos, pero ¿qué pasa con una mujer que es casada? ¿Qué pasa con una compañera trans? Y para eso fue, me parece, en 2022 cuando supe que habían atacado en Guadalajara a una chica trans de nombre Zoe. Y que cuando yo se lo dije a una persona, dice, ay, no es para tanto. Y yo, como que no es para tanto, ¿no? Y nunca tuve la oportunidad de tener contacto con ella. Sin embargo, fue uno de los planteamientos, y que sigue siendo el planteamiento en cada estado de la República, y que cuando comenzamos a hacer los foros en la Ciudad de México, me acuerdo que llegó la compañera Kenia con Casa de Muñecas Tiresias, y una compañera levanta la mano y dice, yo fui quemada hace 20 años, y se quita su camisa. Y le dije a la diputada, ¿ves? Por eso lo tienes que hacer bien, porque si no nos vas a quedar mal a todas, ¿no? Y afortunadamente en la mayoría de los congresos se ha tomado en cuenta como agravante esta situación también, porque si bien la lucha de las mujeres trans es una lucha también independiente, que le falta un reconocimiento por el transfeminicidio, ¿no? Pero que hicimos y seguimos haciendo todo lo posible para que se les incluya en esta reforma local de cada entidad y se les garanticen los derechos humanos. Entonces, ha sido un trabajo constante. En cuanto a la lucha de búsqueda de justicia, pues no existe una sentencia condenatoria aún por el ataque que me perpetraron. El agresor pues cuenta con una red política importante, existe una asimetría de poder que consta no solamente desde el enfoque político, sino económico. Él es empresario gasolinero, Juan Antonio Vera Carrizal, y que pues desde luego yo en todo este tiempo no me ha quedado de otra más que visibilizar lo que está sucediendo, porque yo no tengo ese poder. No tengo, y yo, como lo he referido en algunas otras entrevistas, probablemente yo no tengo ese dinero, yo no tengo esa influencia política, pero las mujeres que hemos sobrevivido a cualquier tipo de violencia tenemos algo mucho más importante y valioso, que es la verdad. Y contra la verdad, nada, ¿no? Si es necesario para mí, lo que les comentaba, hacer un acto de rebeldía y decir, sí, es un gobernador, es un político, tal persona es su aliada, porque si no, ¿cómo se van a enterar de lo que está sucediendo? Y de pronto tienes que crear tus propias estrategias, porque
Algo muy común dentro de estas campañas, como dicen, no solamente divide y vencerá, sino repite una mentira hasta que parezca verdad, ¿no? Y justo eso ha hecho el agresor, que yo no tengo nada, que solo quiero dinero, que yo me maquillo las cicatrices y de pronto digo, imagínate, me tengo que levantar yo creo a las 5 de la mañana para que queden igualitas las de un día con otro, ¿no? Algo totalmente ridículo y que nos siguen negando, o en mi caso me han negado recuperarme. Claro que yo no voy a estar como estuve hace 5 años, tirada en una cama de hospital en donde mi papá y mi mamá me ayudaban a poder hacer mis necesidades fisiológicas, me daban de comer en la boca porque no me podía mover, ¿no? Entonces ha sido muy complicado, muy triste, muy terrible, muy doloroso, pero que anteponerse ante ello jamás te va a hacer menos sobreviviente, menos víctima con este carácter jurídico, y a ellos tampoco menos feminicidas, menos violadores y menos agresores, ¿no? O sea, algo son temas duros, desde luego, en donde se señala directamente a las mujeres, pero ¿hasta cuándo nos vamos a atrever a mover la interrogante del lugar, ¿no? Y dirigirlo a la persona adecuada, que son los que hacen daño? Entonces, es muy, muy complicado, muy desgastante. En determinado momento o en determinados momentos sí me he sentido como con ganas ya de dejar todo, y han sido las mismas compañeras las que me dicen, no, Male, no te rindas, acá estamos, y no saben cuánto lo agradezco, porque seguramente yo desde hace mucho tiempo ya me hubiera rendido, me hubiera ido del país, inclusive he tenido oportunidad de hacerlo, pero sí ha llegado este cuestionamiento a mi cabeza, de decir, pero ¿por qué yo? Si yo no maté, no robé, no le estoy haciendo nada a nadie. Que a lo mejor no le gusta al agresor que diga lo que está sucediendo, pues es su problema, no el mío, yo tengo que continuar, ¿no? Ya lo dijo Giselle Pelicot, ¿no? Que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Así es, entonces pues yo voy a continuar. No solamente me di cuenta que era un problema que me habían, o era una agresión que yo había tenido, sino que ¿qué mensaje le vas a dar a las compañeras? ¿Qué mensaje le voy a dar yo a Jessica, a Ita, a Karen, que son mis sobrinas, y decirles, me rendí? ¿Qué mensaje le das a las demás compañeras, a las niñas que están naciendo el día de hoy? ¿Le vas a decir que no vale la pena luchar? ¿Qué mensaje? Porque el Estado mexicano, a través de sus instituciones, tienen un mensaje muy firme, No va a haber justicia, no luches, cánsate. Ese es su mensaje constante, no de ahorita, desde hace décadas. Pero como decíamos, hablamos de responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotras, ¿no? ¿Hasta cuándo nos vamos a mover de ese lugar en el que nos colocan? Y una de esas formas de cambiar la cultura, la perspectiva, de cambiar, mover el mundo, es nuestra voz. Son estos espacios, usarlos con responsabilidad, pero con transparencia de qué son las realidades tan duras, crudas, frías que se viven allá afuera, porque son reales, porque una película se quedaría cortísima a lo que se cuenta cada día, lo que tenemos que vivir desde el momento en que salimos de nuestras casas y cuando regresamos, todas las historias que ocurrieron durante por lo menos 12 horas, ¿no? Decirle a las compañeras que no tengan miedo. Y bueno, sí es válido sentir miedo. Yo en varios momentos de un día tengo miedo, sí, pero ya no permitir que el miedo nos doblegue, sino que nos impulsa a seguir adelante y estar conscientes, por supuesto que ni modo. Nos tocó un tiempo en que seguimos abriendo brecha, pero que las lobitas detrás de nosotras, las cachorritas, vamos a seguir, ¿no? Así como yo en algún momento seguía a mi madre, seguía a otras activistas, estamos abriendo ese camino y va a suceder, el cambio va a suceder. Me decía una compañera, ay Mali, es que escuché una noticia que para la igualdad sustantiva tienen que ocurrir más de 100 años, y le digo, ¿y por eso te vas a rendir? No, pues nos tocó vivir este momento, pero seguramente la niña que están haciendo el día de hoy se va a preguntar admirada, como yo le dije en algún momento en cuarto de primaria, le dije a mi maestra, ¿a poco las mujeres no podíamos votar? Y dice, sí, no podíamos. Y algún día la niña que están haciendo en este momento, o la que está jugando, va a decir, ¿a poco quemaban con ácido a las mujeres y con todas esas cosas que me estás contando? Y solamente va a quedar en el asombro y no en parte de su realidad.
Malena, y yo me quiero llevar de esta entrevista, efectivamente, no vuelvo a usar la palabra víctima, voy a usar la palabra sobreviviente, porque también desde ahí estamos revictimizando, y ojalá que los que nos están viendo tomen en mí este ejemplo de, ok, sí, traemos una carga de formas de hablar, de formas de clasificar, como decías, de vivir de hace, 48 años, ¿no? Que son arcaicas para hoy. Y qué bueno, también se vale rectificar y decir, claro, esto no está bien, queremos que se sumen, nada más, queremos que haya un cambio, queremos aliados. Chicas, no sé si quieran comentar algo respecto al tema de Malena, la ley Malena. Yo sí, digo, primero que nada, lo que o sea, escucharte, me quedan dos cosas, y hablaste de la Inquisición, y yo creo que la historia la repetimos todo el tiempo. Hoy está una Inquisición en las redes sociales, y lo que te pasó a ti también es como de la edad del medievo. Ojalá que estas niñas que vienen naciendo se sorprendan, y ojalá y de verdad ya no suceda. Porque lo que tú dices me toca el corazón, porque, ¿sabes? Tú estás diciendo algo muy, muy, muy fuerte. Te dicen una historia y para no creerte a ti te dicen otra historia. Qué fuerte. Y lo que te maquillas las cicatrices, probablemente te puedes poner bloqueador y eso no sé, no tengo idea. Pero la del alma, ¿cómo sanas esa cicatriz? O sea, esa cicatriz, ¿con qué se maquilla? ¿No? O sea, yo no veo ni cómo alguien se puede atrever a decir eso, pero yo creo que lo más importante es ser sensibles también y hablar de esa sororidad, de no juzgar y de que las cosas que te pasaron a ti, muy desafortunadamente, porque no encuentro ni una palabra de dar, pero lo que tú estás haciendo ahorita es tocar el corazón de todas las personas que te están oyendo. Y esto que estás logrando tú, que a lo mejor desafortunadamente te tocó hablar y levantar la mano y ser una voz para esas mujeres, que para tu mamá que también le tocó, y que tu mamá a lo mejor dice, no, yo me hago a un lado, yo no quiero hablar. Pero qué importante la labor que estás haciendo, pero yo sí quiero preguntarte, y esa cicatriz del alma, ¿cómo la sanas y cómo le haces en un mundo en donde te están diciendo tantas cosas para volver a salir con tu verdad? Eso a mí me tiene impresionado. Por dos. Justo lo acabas de decir, es una cicatriz. Las cicatrices no se mejoran, más bien las cicatrices no se borran. Las cicatrices se pueden mejorar, pero van a estar ahí y aprendes a vivir con ellas. Algo que me sirvió muchísimo en pandemia, porque me sentía borrada, era regresar como al origen. Regresé al origen, como ir a visitar el pueblo de mi abuelo materno, que era indígena, y tratar de encontrarme, ¿no? Porque me buscaba. Y justamente pues me di cuenta que, por ejemplo, los guerreros mixtecos, cuando llegaban de alguna batalla, para ellos era muy importante que los vieran con sus heridas, porque regresaron vivos. Y las heridas representaban la fortaleza que tenían, ¿no? Como personas a través del cuerpo. Y dije, sí es cierto, pues entonces yo soy una guerrera. Y me acuerdo que tenía una camiseta porque hacía mucho calor en pandemia. Y me miro al espejo y dije, no, pues sí, yo también puedo ser una guerrera, ¿no? Y aprendes a apreciar esas cicatrices del alma también, porque te dejan un aprendizaje. Y algo que me decía una amiga y que nunca se equivocó fue, hay que ver las cosas con agradecimiento. Y sí, desde luego que ha sido muchísimo dolor, pero el aprendizaje hubiera sido diferente, ¿no? Hoy en día les puedo decir que sé cómo se promueve una ley, cómo se justifica, cómo es un proceso legal, que cuando, porque en la educación, fíjate, eso es una propuesta buenísima para el sistema educativo, porque nos enseña las partes de un cuento, las partes de un ensayo, pero no las partes de una denuncia. ¿Por qué? Y por lo menos, y esto también me lo decía mi papá en el hospital, bueno, hija, a lo mejor tú que sabes, lo que te pasó te va a servir para ayudar a otras mujeres. Y cuánta razón tenía cuando, y me lo recuerdo mucho a mi papá, cuando de pronto a Instagram, a X, me llega un mensaje, oye, es que me está pasando esto, ¿cómo le hago? Tienes que decirle esto a la Ministerio Público y así haces esto. Por lo menos ya sé cómo ayudar a una compañera, ¿no?
y aprendes a vivir con ello, y aprendes a mover también la interrogante y decir, no por qué me pasó, sino para qué. Y ese para qué era para cambiar también las leyes de mi país, ¿no? Y es una satisfacción también muy importante que tiene, insisto, conlleva muchísima responsabilidad, ¿no? Y pues aprendes a vivir con ello. Yo te puedo decir que, retomando este ejemplo de cada mañana en las redes sociales, ya ves los perfiles anónimos, ya quítate el cubreboca. Para que la sigan. Me dicen, ya quítate el cubreboca, seguramente lo usas porque no tienes nada. No, ¿sabían que uno de los derechos que tenemos como individuos de esta nación es el derecho al recuerdo? No. Tenemos el derecho al recuerdo. Y yo sé que algún día me voy a quitar el cubreboca, pero cuando yo me sienta segura, cuando yo me sienta con la total confianza que mi médico me haya dicho, ¿sabes qué, Malena? Hasta acá le pudimos hacer con las cirugías reconstructivas. Hasta ahí voy a decir, esta soy yo, ¿no? Pero mientras, esta ha sido mi decisión, y eso no quiere decir que me avergüenzo de mí, ¿no? Yo me despierto, me lavo los dientes y digo, qué bien vas mejorando, ¿no? Ya te toca ir con la dermatóloga, ya te toca pues ver cuándo te van a volver a intervenir, ¿no? Cuándo te van a volver a corregir. Y yo me veo y para mí las cicatrices son como mis tatuajes, ¿no? Y yo agradezco mucho a mi cuerpo y le hablo seguido, inclusive mi mamá me enseñó a hablarle a mi cuerpo justamente. Y decirle, oye, gracias, porque eres muy fuerte. Y sí, a mí me gusta presumir, y no burlándome de lo que me pasó, sino presumir quién soy. Yo soy esta, y soy una mujer que tiene un cuerpo muy fuerte, y se lo agradezco muchísimo, y esta soy yo. Lejos de recordarme el dolor con el que vivo también, es de recordarme que soy fuerte y que soy capaz, y que tú que me estás viendo, ustedes que me están escuchando, también son capaces, ¿no? Les comentaba esa concepción tan romantizada de la belleza, de que tenemos que aspirar a ser la mujer occidental. No, estas somos y así nos debemos de querer. Hay un arte japonés, ¿no? Que cuando se rompe una vasija, algo, lo rellenan con oro. Kintsugi, algo así. Y de alguna manera también ahorita que decías, pensaba, o sea, que son tu recordatorio de me sucedieron cosas y transformé lo que me pasó para algo, para yo ser más fuerte y ayudar también a otras mujeres. Y ahora, mis respetos por tu valor al visibilizarlo, al hablarlo y sobre todo enfrentado a una persona fuerte, ¿no? Políticamente hablando. Sí, así es. Hablando. Y pues ahora que dices con todo esto, en un gobierno que a veces no nos cuida y leyes que no son lo más empáticas, nos toca a nosotros cuidarnos, ¿no? Nos toca a nosotros como mujeres apoyar a otras mujeres, generar esa sororidad de la que se hablaba al inicio, porque si nosotros no nos ayudamos, ¿cómo vamos a salir adelante? Y evidentemente también conseguir aliados, porque al final es una causa que nos compete a todos, o sea, nos va a ayudar a todos como humanidad. Claro, y también pues de darnos a la tarea de investigar. Hoy en día estamos como viviendo un momento, pues sí, político, sobre una reforma judicial en donde nos hace falta investigar qué personas se están quedando por casualidad en las tómbolas, qué personas quieren ser jueces federales, juezas. De nada serviría, por ejemplo, si los jueces que han sido corrompidos para favorecer a mi agresor quedan en esa tómbola, ¿no? Como lo sucedió apenas, y apenas vi la entrevista, fíjense, que decía la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, y muy emocionada, ¿no? Estaba con su esposo dando una entrevista y dice, tuvimos la suerte de que los dos quedamos en la tómbola. Y yo, ¿cómo es posible que tengan tanta suerte? Entonces yo creo que de nada serviría el esfuerzo y el debate ante una reforma si siguen quedando las mismas personas de siempre. Es inverosímil, es totalmente inválido, pareciera que sí es una especie de corrupción, algo que no debemos de permitir, y que también las compañeras que tenemos acceso a las redes sociales, a tener muchos seguidores, a tener este tipo de espacios, lo tenemos que someter a debate, ¿no? No puede llegar a ser juez un varón que violentó a su esposa, que es deudor alimentario, que tiene antecedentes. Claro que no se puede. Entonces, sí, me encantó el tema de la sororidad.
algo que comentabas al inicio de la conversación era que me abucheaban, ¿no? Recientemente llegó la presidenta a Oaxaca, y que desde luego no es un tema con la presidenta de la República, sino con las autoridades locales que han brindado esta protección a Juan Antonio Vera Carrizal, y que justo yo lo entendí hasta que hablé con la psicóloga, porque en ese momento como que sentí raro, ¿no? De que me abucheaban y no entendía por qué. Y me dice mi terapeuta, es que buscan avergonzarnos siempre. ¿Pero por qué me voy a avergonzar por pedir justicia? Justo, nos avergüenza, nos da el síndrome del impostor. Siéntese, señora. Sí. O sea, invalidarte cuando estás exigiendo algo real. Y es un tema de gaslighting. O sea, tienes una petición completamente legítima y la minimizan y se burlan para que tú también, además de la violencia, tengas esta violencia psicológica y te rindas, y es justamente ahí donde uno decir, no voy a caer en esa trampa. Así es, y romper con el silencio también es un acto de amor, es un acto sororo, y a mí me gustaría expresar y compartir esta situación dentro de los abucheos. Pues desde luego que el pueblo bueno y sabio estaba hasta atrás, adelante estaban todos los legisladores y legisladoras del gobernador, ¿no? Y yo recuerdo mucho, hablando del tema de sororidad, que había algunas mujeres que me decían, fuera, fuera, no me representa, sáquenla. Y una de ellas, por ejemplo, era la diputada Gabriela Pérez, hija de Biel Pérez Magaña, que decía, no me representas. Y sí, claro que yo no represento los intereses de las familias que quieren seguir conservando sus privilegios a través del pueblo, ¿no? O lo que le corresponde al pueblo. Claro que yo no soy una hija de un priista, claro que yo no fingí ser minusválida para repetir la diputación, y con esto lo digo no por odienla, ¿no? Sino para invitarla a ella y a las otras diputadas que hay que ser más sororas, ¿no? Que no queden las publicaciones que hacemos, como lo hizo en determinado momento Gaby, que dice, hay que hablarnos con amor. Y en ese momento a mí no me habló con amor. ¿No? Y yo le quiero decir a ella y a todas las mujeres que ocupan este tipo de espacios de poder, que se atrevan a ser rebeldes, que se atrevan a renunciar a los intereses de su familia, que se atrevan a ser ellas mismas. O de sus partidos. Independientemente del partido, ¿no? Que se atrevan a renunciar a los intereses de los hombres que las manipulan. Atrévanse, compañeras, a ser ustedes mismas, a ser autónomas, porque esta lucha la construimos todas, pero la construimos con los hechos y no con las palabras.